Hemos recibido la misericordia de Dios a plenitud, ¿no es así? Dios ha estado con nosotros toda la semana, cada día, y por eso estamos agradecidos con Dios y también por este privilegio que Él nos da para hablar de su palabra en esta mañana. Un saludo especial a todos, un abrazo fraterno a nuestros hermanos que nos siguen vía internet y un saludo especial a nuestro pastor, con su familia, con su esposa. Que Dios los bendiga y le haga prosperar su viaje. Les invito, hermanos, para que abramos nuestras Biblias. Vamos al Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, en el capítulo 17. Éxodo 17, versículos 8 al 13. Me alegra ver al hermano Rigoberto dirigiendo las alabanzas. Qué bueno, hermano Rigoberto. Dios lo lleva allá y lo trae acá, ¿verdad? La esposa feliz. Qué bueno, hermanos. No olvidemos que el culto por la tarde será a partir de las 4. Estamos todos invitados. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Les invito para que leamos juntos del 8 al 13. Leamos. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Amén. Oramos, hermanos. Gracias, Padre Santo, por tu bondad y misericordia con nosotros. Háblanos al corazón, que estemos atentos a tu palabra en esta mañana. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos todos esta mañana a la casa del Señor. Nos alegra ver también a nuestro hermano Alex ya recuperándose de algún problema que sucedió hace algunas semanas. Qué bueno, hermano, que ya está mejor. Y así por todos en esta mañana, hermanos, anhelamos que la bondad de Dios siempre esté con nosotros. Quiero hablar un poco, hermanos, sobre un tema importante, especialmente para todos nosotros, los que somos hijos de Dios. Y el tema es ánimo. El trabajo en equipo puede mucho. Amén. Muy bien. Se estará preguntando usted, pero ¿qué tenía que ver Amalec ahí? Todos conocemos del pueblo de Israel. Amén. Sabemos el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Pero ¿qué tenía que ver Amalec? Les voy a leer el versículo 16 de ese mismo capítulo. Dice, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Nosotros como cristianos siempre estamos siendo asediados y tenemos una lucha constante, hermanos, contra un ser despreciable, contra aquel que está en contra de las almas de los seres humanos, de la humanidad, incluso de los cristianos, y ese es Satanás. Entonces, Amalec, ¿se recuerdan ustedes por qué Satanás se convirtió en Satanás? Porque quiso ser mayor, dice, que Dios. Entonces Dios lo despojó de su título y lo mandó a que fuese Satanás. Amalec dice que también se rebeló contra el trono de Dios y por eso
iba a haber una lucha constante entre el pueblo de Israel y el pueblo de Amalek. Pero hablando de nosotros los cristianos, hermanos, los cristianos o el cristianismo está en un grave peligro en nuestros días debido al gran desánimo que existe en el pueblo de Dios de hoy y también por la negligencia de muchos de nosotros. Las religiones y todas las cosas negativas que se están inventando, los cultos negros o cosas que van en contra de la paz de Dios, de la misericordia de Dios, están haciendo una mella, están haciendo algo contrario a la voluntad de Dios, que eso está llevando también a que muchos de nosotros estemos desanimados. Pero ¿por qué nos desanimamos, hermanos? ¿Por qué? Generalmente estamos desanimados porque vamos y predicamos, le hablamos a algún amigo, le hablamos a alguna persona que conocemos, incluso que no conocemos, le hablamos de la misericordia de Dios, pero las personas hoy en día no quieren creer. No quieren creer. ¿Por qué? Porque el tentador Satanás está alrededor de cada persona, está llevando o se está sucediendo una gran batalla. El pueblo de Israel estaba en guerra. El pueblo de Dios, nosotros ahora estamos en una guerra constante. Pero, ¿qué sucede al final de una guerra? Siempre sucede que se gana o se pierde la batalla. Pero nosotros como cristianos no tenemos que ceder, hermanos, para pelear y para ganar esa batalla. Y es lo que sucede con muchos de nosotros, estamos cediendo. ¿Qué pasa cuando cedemos al enemigo el territorio? Le damos ventaja, nos gana. ¿Qué sucede cuando no vamos a predicar? El diablo aprovecha la situación y nos gana territorio. Entonces nos volvemos indefensos para ganar la batalla. La razón principal, hermanos, por la que estamos desanimados muchos de nosotros es porque un gran número de fieles cristianos, como dije anteriormente, estamos abandonando el campo de batalla. ¿Y qué quiero que aprendamos esta mañana? No ceder al enemigo territorio. Nosotros los cristianos fuimos puestos para ir en avanzada, para ganar. ¿O quiere ser usted de los perdedores? ¿Verdad que no se siente bien uno cuando pierde? ¿O quién se siente cuando pierde? Bien, cuando pierde. Nadie. ¿Por qué? Porque es algo que va en contra de nuestra estima. Imagínense como hijos de Dios, cómo nos deberíamos de sentir cuando cedemos al menos un espacio pequeño para que Satanás cobre ventaja en nosotros. Entonces ahí comenzamos a pensar, incluso hasta expresar lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Y lo primero que hacemos cuando nos desanimamos es echarle la culpa a otro. Es que no voy a hacer así, que los ejemplos ya los conocemos todos, pero lo que hacemos principalmente cuando estamos desanimados es fijarnos en el error del otro y en el mío. Por eso la iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo necesita de ti y necesita de mí. Nosotros como iglesia de Cristo tenemos que estar consolidados, conformados como el cuerpo de Cristo que somos. Amén. La realidad es que, hermano, un ejército que continuamente está retrocediendo, nunca logrará ganar la batalla. Como cristianos estamos llamados a ir a la ofensiva, no a la retirada, como les decía anteriormente. Pero generalmente, hermanos, lo que le sucedió a Israel y nos sucede a nosotros también, es que Satanás comienza a actuar, a trabajar cuando hemos recibido una bendición. Dice que Israel acababa de recibir una bendición. Si leemos el versículo 6, no lo voy a leer por el tiempo, pero si leemos el versículo 6 dice que ellos le clamaron a su líder Moisés que tenían sed, que querían agua. Y Dios le ordenó a Moisés que fuese a la peña y que de ahí les iba a dar agua. Les dio esa gran bendición. ¿Qué decimos ahora que es el agua?
Es vida, decimos, o sea que ellos recibieron la bendición. ¿Qué sucede con nosotros ahora cuando recibimos una bendición? También estamos siendo llevados por el desánimo después de recibir una bendición. Comenzamos a orar quizás desde el 1 de enero o antes por nuestro aniversario. Gracias a Dios este aniversario estuvo muy concurrido, fue un culto especial, tuvimos muchas cosas excelentes. ¿Y qué pasa después del aniversario? Comenzamos a desanimarnos. Comenzamos a ver que algo anda mal entre nosotros, pero no queremos darle la solución. Nos damos la retirada. ¿Y qué vamos a hacer dándonos la retirada o dejando el problema ahí? ¿Qué vamos a lograr? Nunca nada, hermanos. Nosotros tenemos que ser parte de la solución. Por eso decía el tema, unidos. No nos desanimemos. El pueblo de Israel estaba tan desanimado que no quería ir a la guerra. Pero hubo un punto especial, hermanos, hubo un punto especial. Dice que Moisés buscó a un hombre que después fue líder de Israel. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Josué. Qué bueno que conocemos de Josué. Dice que buscó a Josué para que escogiese a ciertos hombres para ir a la guerra. Aproximadamente Israel tenía 6,000 hombres enlistados para ir a una guerra. ¿Cuántos tenía? 6,000. Pero Dios le dijo a Moisés que Josué escogiera unos 600 hombres. ¿Por qué? Si habiendo 6,000, escogió 600. ¿Cuántos creen ustedes que pudieron haber sido los hombres que conformaban el ejército de Amalec o de los amalecitas? Igual número. Igual número. Quiere decir, hermanos, que no es necesario gran cantidad para vencer ciertos temores, ciertos problemas. Nosotros podemos. Cada uno podemos. Digamos todos, yo puedo. Yo puedo. Muy bien. Después de recibir la bendición, Israel, ¿cuál les dije que era la bendición? Que Dios les dio agua. Muy bien. Josué comenzó a buscar a estas personas, a buscarlas, y logró que hubiesen aproximadamente unas 600, 800 personas dispuestas para ir a la guerra. En el acontecimiento histórico que estamos explorando, hermanos, hoy encontramos que sucedían 3 cosas cruciales. Vamos a la primera. Tenemos que llegar al conocimiento de que la humanidad, especialmente los cristianos, tenemos un enemigo en común, y ese se llama Satanás. ¿Cómo se llamaba el enemigo de Israel? Amalec. ¿Qué mandó Dios a Moisés por medio de Josué que hicieran? Que lucharan contra Amalec. ¿Qué nos manda Dios ahora que hagamos en contra de Satanás? Que luchemos también. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a luchar? Solo la hermana Irene, le creo, hermana Irene. Y los demás estamos durmiendo. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a luchar? Tenemos que estarlo, hermanos. Eso es parte de la vida cristiana. Tenemos que, a veces, ¿por qué no lo expresamos? Porque nos acordamos de aquel versículo, ¿verdad? Mejor es que no prometer y cumplir que prometer y no cumplir, ¿verdad? Pero es importante, hermano, que luchemos. Por eso cada vez que nosotros estamos viendo que la humanidad está introduciéndose o está yéndose más a la maldad y al pecado, nosotros tenemos que hacer lo que dice Pablo en Efesios 4:23. A todo cristiano especialmente, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué dice Efesios 4:23? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hemos estado estudiando por muchos domingos sobre la vida eterna, sobre la muerte, sobre el Espíritu Santo, y anhelamos que esa enseñanza que nuestro hermano Elías prepara para cada uno de nosotros
sea especial para nuestra vida y podamos así cada día ir renovando, hermanos, el espíritu de nuestra mente. La batalla generalmente se realiza entre dos bandos: Israel, Amalek, los cristianos y Satanás. Número 2, ¿cuál era el número 1? Tenemos que llegar al conocimiento de que la humanidad, especialmente los cristianos, tienen un enemigo en común. Para hacerlo corto, número 1, tenemos un enemigo en común, o tenemos un enemigo, se llama Satanás. Número 2, para vencer los ataques del enemigo tenemos, oigan bien esta palabra, tenemos que unirnos. ¿Han escuchado ustedes un adagio popular que dice, una sola golondrina? ¿Verdad que se lo saben? Que dice otro adagio, la unión hace. Muy bien, vamos aquí con nosotros entonces, como Iglesia Bíblica Bautista de San Salvador. Para vencer el ataque del enemigo tenemos que unirnos. Cuando en mi casa sucede que se deteriora algo, mi hijo lo quiere, ¿cómo se dice la palabra? Arreglar, remendar, ¿sí me entienden, verdad? Él quiere que la situación que se quebró algo esté otra vez en su lugar. Y él tiene algo mágico, sí, un tubito. Y la verdad que ya saben qué es. Él tiene un tubito que se llama Pega Loca. Muy bien. Entonces, pongámonos todos pega loca, hermanos, a partir de hoy, y estemos unidos para vencer el ataque de Satanás. Dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Leamos versículos 9 y 10 de los que hemos leído. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Una de las actitudes especiales que podemos observar en la Biblia sobre este hombre importante llamado Josué es que era obediente. Para poder nosotros estar unidos, hermanos, tenemos que obedecer ¿a quién? A un líder. A un líder. Perfecto, estoy de acuerdo. A un líder. Pero nosotros como hijos de Dios ya no necesitamos que haya un líder que nos esté recalcando lo que tenemos que hacer, hermano. Tenemos a la palabra de Dios. Tenemos a nuestro Dios, el consejo maravilloso. Entonces, Moisés y Josué, pero especialmente Moisés, se convirtió entonces en un intercesor. Quiere decir que ante nosotros pueden haber intercesores, ¿sí? Para luchar esa batalla. Dígale al hermano que está ahí a la par, semi-intercesor. ¿Quiere? Semi-intercesor. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar orando por nosotros para que esa batalla o para que esa guerra sea ganada. Amén. Número 3. ¿Cuál era el primero? Tenemos un enemigo que tenemos que luchar contra él. Segundo, para pelear contra el enemigo tenemos que estar unidos. Tercero, todos necesitamos ayuda. Solo no lo podemos hacer. Todos necesitamos ayuda. ¿Qué pasa para que usted haya venido ahora al templo? ¿Cuál fue la ayuda que necesitó? Que llegara el microbús, que tuviera el dólar ahí, la cora o como se llame, o el gas, o espacio en su carrito para que pudiera venir. ¿Necesitó ayuda? Claro que sí. Todos necesitamos ayuda. Dice en el versículo 12, y las manos de Moisés se cansaban. ¿Nos cansamos nosotros también, hermano? Claro que sí, somos seres humanos. Nos cansamos, no es porque yo tenga una cercanía o algo, pero yo admiro a los médicos que trabajan 36 horas, descansan 4 y siguen otras tiempo. No es que no admire a los demás, cómo no, pero a los médicos especialmente. Y muchos creemos que no duermen, no comen, no descansan, ¿verdad?
Pero dice, todos nos cansamos, pero necesitamos ayuda. Y dice el 12, y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. ¿Han escuchado ustedes otro adagio que dice, piedras que son piedras? ¿Qué dice? Sirven, se necesitan, de acuerdo, muy bien. Ahí dice que Moisés, dice, Josué y Hur tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Fue fácil la batalla, hermanos? De ninguna manera. Fueron unas 2 horas, desde que amaneció hasta que se puso el sol, dice. Les cuento rapidito, lo que sucedía era que Moisés tomó su vara y la condición era que al subir él o al tener alzada la vara, dice que en la batalla o en la guerra el pueblo de Israel, pero cuando la bajaba retrocedía, perdía el ánimo, el desinterés. Pero dice que vinieron estos 2 hombres, uno llamado Josué y el otro se llamaba Hur. Estos 2 hombres se idearon, no es posible, no es justo. O sea, quiere decir que ya estaba pensando ellos en la unión. Ya estaban pensando ellos en la unión. Quiere decir que cuando estamos unidos debemos de pensar en unanimidad, no en separación. Josué y Hur ya estaban pensando cómo poder lograr para que la batalla fuese ganada. ¿Qué hicieron ellos? Uno se puso a la derecha y otro se puso a su izquierda, y dice que ellos levantaban sus manos, porque Moisés ya se cansaba. Una de las características importantes de Moisés era que era un hombre ya de edad, pero ahí iba, hermanos. Por eso a veces, sin juzgar, sin nada, hay hermanos ya ancianos que ya me jubilé, dice. Si aquí no hay jubilación, hermanos. Bueno, ni ahora en otros lados, ¿verdad? Tiene que usted llegar a muchos años. Pero iba Moisés dando el ejemplo como buen líder. Quiere decir que el líder tiene que ser el mejor ejemplo para nosotros, independientemente de donde estemos en nuestro empleo, pero especialmente hablando de nosotros, de los cristianos, hermanos. Qué importante es cuando el líder es un buen líder. ¿Creen ustedes, sin echarle flores ni nada, que nuestro pastor es buen líder? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque él no está hoy, pero aquí estamos todos, hermanos. Quiere decir que en la ausencia de él nosotros podemos también. ¿Qué dijimos anteriormente? Yo puedo. ¿Cómo dijimos? Yo puedo. Y la segunda palabra que le dijimos al hermano era sé mi intercesor o intercede por mí. Qué importante es, hermanos, cuando estamos pensando en lo que le sucede al otro. Y la tercera era, todos necesitamos ayuda. Pero ¿cómo podemos lograr, hermanos, estar unidos? Primero, si luchamos juntos. Segundo, si damos sin esperar. Lo que sucede en nuestros días, hermanos, es que siempre estamos pensando que yo voy a dar 1, pero quiero recibir 3. Esto es tuyo. Es lo mío. No, lo tuyo es mío. ¿Ya han escuchado eso? Quiero ver hermanas sonriendo. Las hermanas son las que... Sí, hay varias, ya vi. Lo tuyo es mío. Y lo mío es mío. Sí, así pensamos. Así pensamos, hermanos. Pero qué importante es cuando despojamos, cuando lo que decía el apóstol Pablo, cuando nos renovamos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir, hermanos, que es importante para cada uno de nosotros
dejar de un lado el desánimo. ¿Por qué dijimos que llegaba? Cuando observamos alguna cosa que no nos parece, que no estamos de acuerdo, pero nosotros no lo podemos solucionar, hermanos, solo. Necesitamos ayuda. Y la mejor ayuda que podemos tener es la ayuda de nuestro Señor. El cristianismo hoy en día está en graves problemas. En graves problemas. No se diga la iglesia. La iglesia está en graves problemas, hermanos. Entonces podemos decir que la iglesia, como dije anteriormente, te necesita a ti, la iglesia me necesita a mí. ¿Por qué? Porque la iglesia somos todos. ¿Qué dice la Biblia que es la iglesia? Cada una de las personas que nos congregamos. Esa es la iglesia. Y tiene una ventaja importante la iglesia porque un día dice que será la esposa de nuestro Señor. Entonces, pero Dios, como es perfecto, Él quiere que la iglesia camine para eso, para una perfección. Los líderes no lo pueden hacer solo, hermanos. Solo nuestros líderes no pueden hacerlo todo. Tenemos que unirnos. Tenemos que entrar en esa batalla para ganar la guerra. Se necesitan hombres y mujeres como el líder Josué. Obedientes, dispuestos, luchadores. ¿No les alegraría que nuestra iglesia cada día estuviese mejor? ¿Qué dicen cuando comienzan los candidatos a la presidencia? Que todo será mejor, pero como decía nuestro hermano Elías ahora, me gustó esa expresión del hermano Elías, yo creo que nunca lo había pensado él hasta hoy, que un corrupto buscando otro corrupto, ¿verdad, hermano Elías? No es así, eso es allá, pero nosotros sí podemos porque nosotros somos los hijos de Dios. Se necesitan hombres y mujeres como Josué, obedientes, dispuestos a enfrentarse a la batalla, personas dispuestas a levantar los brazos de los cansados. ¿Estamos dispuestos nosotros a levantar los brazos de los cansados? ¿Estamos nosotros en realidad pensando en eso? La decisión, hermanos, solo la podemos tomar cada uno de nosotros. Nadie más. Nadie más puede hacernos cambiar. Solo nosotros. Dice la historia que el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, han escuchado ustedes de él, en los años de 1982 a 1986 aproximadamente, pero dice que cuando él era joven, una tía le dijo que le quería regalar un par de zapatos para el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos es algo muy especial, muy bonito, la idea con la que fue formada. Pero dice que lo llevó al zapatero porque antiguamente o en esos años se acostumbraba no ir a la zapatería sino a que se los hicieran. Y lo llevó la tía a que le hicieran un par de zapatos. Le tomaron las medidas y le preguntó el señor que iba a hacer los zapatos: ¿cómo quieres la punta de tus zapatos? ¿Redonda o cuadrada? No sé, le dijo. Y se fueron. Le llamó el zapatero a la tía: ya están encaminados los zapatos, vengan a tallárselos a ver si van bien. Y fue otra vez: ¿y cómo quieres la punta de tus zapatos? ¿Redonda o cuadrada? Le dije. No sé, no me he decidido. Y se fue. Llegó la tercera vez, ya estaban hechos los zapatos. ¿Cómo cree que eran los zapatos? Uno de punta redonda y uno de punta cuadrada. Se quedó asustado él y dijo: nunca más decidirá alguien por mí. Si yo hubiese decidido que eran redondas, hubiesen sido redondas. Pero como no decidí si eran redondas o cuadradas, me hizo las dos. Nos pasa así a nosotros, hermanos, por no ser decididos. Así es que hoy acuérdese y véase sus zapatos, redonda o cuadrada. Nosotros podemos hacer el cambio, hermanos. Josué fue un gran luchador por su pueblo Israel. Moisés fue el intercesor. Aarón y Hur
le sirvieron de apoyo. ¿Y por qué lo hicieron todo esto, hermanos? Porque todos estaban unidos. Qué bendición tan grande sería para la iglesia que todos estemos unidos. Que todos estemos unidos, levantando los brazos de los cansados, intercediendo por los necesitados. ¿Y qué más decía el otro? Yo puedo. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Les invito para que cantemos un himno. Busque el himno Dios os guarde. Después pasará nuestro hermano Elías para la oración de intercesión. Él es nuestro intercesor aquí en nuestro templo, hermanos. (366) Dios os guarde. Dios os guarde siempre en santo amor. En el día en que lleguemos a la madre aduenaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos nos veremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde siempre en santo amor. En la senda peligrosa de la vida tormentosa, os conserven paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos nos veremos un redil con nuestro buen pastor. Dios los guarde siempre en santo amor. Os conduzca su bandera y os esfuerce en gran manera con su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde siempre en santo amor. Os gracia Él os sostenga. Andan el Maestro venga
Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Amén. Qué importante, hermanos, esta mañana nuestra reunión y nuestro hermano Elías para concluir.